Muy buenas tardes, bienvenidos a la capacitación de matemáticas desde cero. El día de hoy nos acompaña nuestro ponente, Holman Prieto. Disculpen, tuve que volver a iniciar. Bienvenido, Holman. Ajá. Los asistentes durante el transcurso de la sesión les estaré compartiendo el enlace de asistencia para que puedan recibir a vuelta de correo la grabación pertinente. Puedes continuar, Holman. Bienvenido, Bueno, vale. gracias. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos. Mi nombre es Holman Prieto, monitor de biblioteca del SAT de Sogamoso y estudiante de tercer periodo. Entramos a cuarto periodo de licenciatura en matemáticas. Este espacio se ha diseñado precisamente para colaborar después a los estudiantes, un apoyo de estudiantes para estudiantes, con aquellos casos de pronto de matemáticas que se nos dificultan un poquito, ¿sí? De pronto, como no los estamos tratando a diario, no los estamos recordando ni capacitándonos acerca de estos temas, pues se nos olvidan. Entonces, hacer una pequeña recordación, ¿listo? Hace el mes pasado estuvimos viendo factorización, quedamos por mitad de los casos, como ustedes saben, son 10 casos aproximadamente, o algunos se dividen en otros. Entonces, vamos a ir, ¿se ve bien? ¿Me confirma si se ve bien la pantalla? Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, entonces, por favor, creo que los micrófonos quedan habilitados pues para que ustedes Señor, está habilitado los resolverles micrófonos. la duda de una vez, ¿listo? Entonces, en lo posible, hacer un poquito de silencio cuando tenga la duda o levanta su mano y de una vez Sandrita le da el espacio y puede preguntar, ¿listo? Aclaramos la duda. Entonces, recordemos que siempre dentro de los casos de factorización, primero que todo, nosotros tenemos que entender qué es un factor, ¿sí? Porque esta palabra es la que nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer siempre que nos dan de pronto un trinomio, un binomio, cómo se factoriza. Entonces, primero que todo, ¿qué es factor? Porque de aquí nace para poder entender qué es la factorización. Entonces, cuando nosotros tenemos una multiplicación, por ejemplo, 3 por 2 igual a 6, ¿sí? Estos de acá, nosotros los conocemos como factores. Factores. Esto es un producto, ¿sí? Este es el producto, estos dos son los factores. Entonces, ¿qué son factores? Son los términos que yo utilizo al multiplicar, ¿sí? Porque esto es una multiplicación. Entonces, cuando a mí me hablan de factorización, lo que la palabra me está queriendo decir es que yo tengo que hacer volverlo una multiplicación, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, digamos, 10 más 8. Esto es una suma, ¿sí? Pero si yo quiero factorizar, lo que tengo que hacer es convertir esto en una multiplicación. ¿Cómo lo haría? Existen muchísimos, o sea, no muchísimos, existen 10 casos aproximadamente, los que más utilizamos son 6, 7 casos, y son los que yo les voy a tratar de explicar. Voy a hacerles un recorderis de los primeros casos, porque de pronto algunos estudiantes que están hoy con nosotros no los vieron la vez pasada, entonces voy a hacer unos recorderis y pasamos luego a los casos que ya nos quedaron por ver de la clase pasada. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar un factor común. ¿Qué es un factor común? Estos dos números tienen un factor en común, ¿sí? Si nosotros los descomponemos en sus factores primos, ahí se ve, sí, y 8, si los descomponemos en sus factores primos, este le podemos sacar mitad, que sería 5, quinta sería 1, a este mitad 4, mitad 2, mitad 1. Vemos que tienen en común un factor. ¿Cuál es? El 2. Tienen en común el factor 2, ¿sí? Entonces, puedo sacar ese 2 acá y convertirlo en una multiplicación, ¿sí? ¿Cuánto le falta al 2 para convertirse en un 10? Pues 5, lo multiplico por un 5, más al 8 que le falta, pues multiplicarlo por 4, porque 4 por 2 me daría 8. Y mire que en este caso sería exactamente lo mismo, porque si yo desarrollo este paréntesis, mire, 2 por 5, 10, signo positivo, 2 por 4, 8. Es exactamente el mismo resultado, pero lo volví una multiplicación. Eso es factorizar, eso es factorizar. Cuando yo hablo de factorización, lo que la palabra me está queriendo decir es que tengo que convertirlo en una multiplicación. ¿Listo? Hasta ahí entendido. Entonces, el primer caso es factor común. Factor común, que como su palabra lo indica,
es un factor o un término que multiplica los dos, un número que multiplica los dos términos o un término que los multiplica y que es en común entre los demás términos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 5x cuadrado más 20y, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a mirar el factor común que tienen estos dos números o estos dos términos, porque esto es un término, tenemos que tener claro qué es un término. Un término es aquella expresión que está compuesta por números o por letras, ¿sí? Puede ser una o puede ser la otra o pueden ser ambas, ¿sí? Entonces, esto es un término. Estos dos términos tienen algo en común y es que a este yo lo puedo dividir en 5. A este también lo puedo dividir en 5, ¿sí? Entonces, el 5 es el factor común. Entonces, si yo lo saco de la ecuación de la suma que tengo ahí, me quedaría 5 factor de. ¿Qué le falta a este 5x, a este término? Acá, mira, a este 5 para convertirse en este término completo. Solamente le faltaría el x cuadrado. Más. ¿Y aquí qué le faltaría? Le faltaría primero multiplicarlo por 4 para que se convierta en este 20, a este 5, multiplicarlo por 4 para que se convierta en este 20, y le faltaría la y. Entonces primero le faltaría el 4, luego le faltaría la y. Y listo, tenemos nosotros desarrollado este binomio por factor común, ¿sí? Existen muchos más casos y son los que... La idea de la factorización, mire que no es tanto aprender a desarrollarlos, porque pues sí hay que aprender a desarrollarlos, pero es más que todo aprender a diferenciar cuáles son los casos que nosotros tenemos y conocer los casos, y si hay un determinado, aquí una suma determinada o un valor determinado, saber por qué método tengo yo que factorizar. Sí, porque los términos, desarrollarlos es fácil, pero saber por qué término desarrollar es lo que es un poquito complicado. Entonces, casi siempre nosotros lo primero que vemos en una suma de estas es si se puede sacar por factor común, que es el caso más fácil. Yo explicaba en alguna ocasión a un compañero, es que, ¿qué es factor común? Es como, por ejemplo, si yo tengo, así de sencillo, mire, papas y arroz, va a sonarles un poquito chistoso, y aquí tengo arroz y pasta, ¿sí? ¿Qué tienen en común estos dos almuerzos? El arroz, ¿sí? Entonces yo lo saco, mire, arroz, y me quedan las papas más la pasta, ¿sí? Sencillo, puede verse muy chistoso, pero es una forma de entenderlo. Es el factor que está en común entre los dos términos, un factor que está en común. Eso factor común, así como para que lo entiendan rápido. Vamos con el siguiente, que es diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Miren que aquí la palabra nos dice todo. Una diferencia, ¿qué es una diferencia? Una resta. Cuadrados, ¿qué quiere decir? Que los dos términos que yo tengo acá en medio, en esta resta, están elevados al cuadrado o se les puede sacar raíz cuadrada, más fácil, se les puede sacar raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de ello sería, por ejemplo, sencillo, x al cuadrado, y al cuadrado, ¿sí? A x al cuadrado y a y al cuadrado se les puede sacar raíz cuadrada, claro. Cuando yo le saco raíz cuadrada a x al cuadrado me queda x, y a y al cuadrado me queda y, ¿sí? ¿Por qué? Porque x por x al cuadrado. Entonces sería x, ¿cierto? Entonces, si son estos dos, si x y y son los factores de las raíces cuadradas de esta resta, entonces saco un paréntesis, dos paréntesis, ¿cierto? Y me quedaría en un factor, me quedaría la raíz, espérame un segundito. Espérame porque me pasé algo muy importante acá en factor común, y es que existe factor común por agrupación de términos. Este también lo explicamos un poquito rápido. Entonces, por agrupación de términos, ¿qué quiere decir? Tenemos, por ejemplo, esta expresión. AX más AY más 4X más 4Y. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos
en esta expresión todos los términos no tienen algo en común, porque mira, acá tengo a X y aquí tengo 4Y, no tienen nada en común, ¿sí? Pero sí podemos nosotros identificar que en estos dos términos hay algo en común. Y en estos dos términos también hay algo en común, ¿sí? Entonces, sencillo, los separo, los agrupo por dos términos, porque recuerde usted que la propiedad conmutativa de la suma nos dice que si 2 más 3 más 5 más 7, que esto sería, por ejemplo, 2 más 3, 5, más 5, 10, más, serían 17, yo lo puedo representar de esta manera, como 2 más 3 más 5 más 7, ¿sí? Pero también lo puedo expresar de esta manera, 2 más 7 más 5 más 3. Y me va a dar exactamente lo mismo. 2 más 7 serían 9, más 8 serían igual a 17, ¿cierto? Entonces, en este caso, como no hay ninguna, o sea, como no hay ningún impedimento para que nosotros podamos acomodar estos términos de A2, entonces eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Simplemente acomodarlos de A2 y desarrollamos el mismo factor común que habíamos hecho anteriormente. Entonces, en este caso tenemos nosotros que el factor común es A. Es igual a A factor de X más Y, ¿cierto? Y acá el factor común es más 4 factor de X más Y. Y mire que nos queda acá el término igual al término de acá, ¿cierto? Está repetido. Entonces vamos a abrir dos paréntesis. Y ya es el desarrollo de nuestro factor común por agrupación de términos. Y en un término, en un factor vamos a colocar la A más el 4, que fueron los que quedaron por fuera, los números que quedaron por fuera de los factores, de los paréntesis, sería A más 4, y en el otro factor vamos a colocar los que quedaron dentro del paréntesis, que es X más Y, que es el que se repite, lo colocamos aquí, X más Y, y listo. Ese es nuestro factor común por agrupación de términos. ¿Sí? Usted va a encontrar siempre 4 términos, busca dos que tengan algo en común, busca los otros dos que tengan en común, saca ese factor común a los dos, a las dos divisiones que usted hizo, o sea, cuando usted lo divide en dos, a uno le saca factor común, al otro también, y en un paréntesis queda lo que quedó por fuera, y en el otro queda lo que quedó por dentro. ¿Listo? Entonces, ese es factor común por agrupación de términos. Así a grosso modo, y vamos entonces con el siguiente ahora sí, que es diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Y como les estaba diciendo, entonces, diferencia de cuadrados es simplemente tener que los dos términos, primero que todo es una diferencia. Si nosotros vemos que hay una suma, pues no sirve, ¿sí? Teníamos el ejemplo de x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Y al cuadrado. A estos dos términos entonces se les puede sacar raíz, sería x, y a este que sería y. Perdón, acá mira. Esto es una diferencia. Hay que tener muchísimo cuidado porque nosotros una resta la podemos encontrar también hecha de otra manera, porque mire que acá lo que nos está diciendo es que la y está negativa y la x está positiva. ¿Por qué? Porque no tiene término, entonces se supone o se sabe que es un término positivo. Entonces, puede estar representada de esta manera, menos y al cuadrado más x al cuadrado. ¿Y qué sucede? Que nosotros acá encontramos una suma, ¿sí? Y decimos, no, esto no se puede porque es una suma. Pero no, mentiras que está desordenado de otra manera, ¿sí? Uno de los dos términos tiene que ser negativo para que entonces lo entendamos. Uno de los dos términos tiene que ser negativo. Entonces, en ese momento nosotros lo ubicamos y nos queda la resta o la diferencia para que podamos desarrollar este binomio. Entonces, lo desarrollamos y sencillo. Entonces, nos queda, abrimos los dos paréntesis, como habíamos dicho, ¿sí? Porque queda una multiplicación. Recuerde que el objetivo de la factorización es convertir esta expresión, que es una resta, es una diferencia, convertirla en una multiplicación, ¿cierto? Entonces, colocamos el primer factor en ambos paréntesis, la primera raíz, la raíz del primer término, ¿sí? Y la raíz del segundo término la vamos a colocar una con signo negativo y la otra con signo positivo. Y hemos desarrollado ya nuestra diferencia de cuadrados. ¿Cómo sabemos nosotros que está bien? Fácil, porque nosotros al desarrollar esta multiplicación tiene que darnos exactamente este mismo resultado. Miren que nosotros acá tenemos un igual. ¿Sí?
Ahí tenemos un igual. Quiere decir que esta expresión, ¿sí? Quiere decir que esta expresión es igual a esto. Y me tiene que dar exactamente igual. Entonces, cuando yo multiplico esto, ustedes se acuerdan que al multiplicar términos así, multiplicamos este por este, y por este, y este por este, y por este. Nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Entonces vamos a hacerlo, miren. X por X, X cuadrado. X por Y, está positivo, sería más XY. Ahora, menos X por XY sería menos XY. Y menos X, y menos Y, perdón, por más Y sería menos Y. ¿Cierto? ¿Y qué hacemos nosotros? Si tenemos acá XY positivo y XY negativo, las está restando, entonces se cancelan y nos queda X cuadrado menos, acá es Y al cuadrado, perdón, menos Y al cuadrado. Y vemos que es exactamente el mismo resultado. Eso quiere decir que estaba bien. Y al cuadrado, por ahí me está diciendo un compañero. Muy bien, compañero, gracias. Al cuadrado. ¿Listo? Entonces, este es la diferencia de cuadrados. ¿Sí? El siguiente, ya es casi lo mismo, pero es un paso más. Entonces se llama suma o diferencia de cubos. Entonces, fácil. ¿Qué podemos encontrar nosotros aquí? O sea, características que tiene que tener esa diferencia de cubos, perdón, suma o diferencia de cubos. Que puede ser una suma o puede ser una diferencia. Aquí en este caso ya puede ser, o sea, los dos pueden estar positivos o los dos pueden estar negativos, no hay ningún inconveniente. Entonces, a los dos términos, vamos a escribirlos de una vez. Fácil, o sea, obvio que nosotros acá hacemos de pronto con unos términos un poco más sencillos, pues para que sea fácil de entender, ¿cierto? Porque en este caso, por ejemplo, les voy a colocar x a la 3 menos y a la 3, ¿sí? Porque dice que cubos, suma o diferencia de cubos. Entonces, características, son dos términos, igual, dos términos, 1 y 2. Puede ser una suma o una resta, porque aquí nos dice suma o diferencia, pero los tres tienen, a los dos términos se les puede sacar raíz cúbica, ¿sí? ¿Por qué? Tienen que estar elevados a la 3. Mire que casi siempre nosotros que encontramos estos términos así de esta manera, nos vamos a encontrar con que los números que nosotros encontramos acompañando a estas variables, ¿sí? Son números que son elevados al cubo, que siempre son lo mismo. El 1, pues 1, el 2 sería el 8, del 3 sería el 27, del 4 sería el 64, del 5 sería el 125. Estos números, estos nosotros que tenemos acá, son los que vamos a encontrar acá en esta parte, acompañando a estas variables, ¿sí? O pues el 1, en este caso acá, por ejemplo, está acompañado del 1, ¿sí? Porque pues si no está, quiere decir que está una sola vez, por eso, pero no lo colocamos, pero es el 1. Entonces, si nosotros encontramos que es 2x a la 3, perdón, 8x a la 3, a este número se le puede sacar raíz cúbica, sería el 2. Acá podemos encontrar un 27, lo hacemos un poquito más retirado. Podemos encontrar un 27, ¿sí? O podemos encontrar un 64. Y cuando nosotros encontramos estos números acá, identificamos de inmediato que es una suma o diferencia de cubos, ¿sí? Y sencillo, lo desarrollamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? De la siguiente manera. Igual, sacamos raíz cúbica a los dos términos, es x y es y, ¿sí? Y vamos a abrir nuevamente dos paréntesis. Uno cortico, uno largo, ¿sí? En el primero que va a ir la x, que es el primer término. Y aquí hay un pequeño detalle, ¿sí? Que si nosotros encontramos que es positivo, el primer paréntesis, si es negativo, como en este caso, el primer paréntesis va con signo negativo. Acá el primer factor, ¿sí? Y el segundo factor, los dos términos que van a ir aquí dentro siempre van a ser positivos, ¿sí? Más, más. Entonces, en el primer paréntesis vamos a colocar nosotros el primer término al cuadrado. En la mitad de esta suma vamos a colocar la multiplicación de estos dos, que es xy, y acá vamos a colocar
y al cuadrado. El segundo término elevado al cuadrado. Y aquí, en el primer factor, nosotros vamos a colocar x, las dos raíces, ¿sí? Entonces, diferencia de cubos. Sacamos raíz cúbica a los dos términos. Estas dos raíces nosotros las vamos a colocar dentro de un paréntesis con el signo que tienen acá. Y dentro del otro paréntesis va a ir entonces el primero al cuadrado más la multiplicación de estos dos términos, de las dos raíces, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Es la forma en que se desarrolla la suma o diferencia de cubos. Si nosotros encontramos que de pronto está lo que les decía ahorita, les voy a explicar, por ejemplo, que es x a la 3 más y a la 3. Entonces, ya sabemos que las raíces son x y y, entonces le colocamos acá x, el primer signo, acuérdense que dijimos que cuando es positivo va el primer signo acá, más y, y en el segundo paréntesis, cuando esto es negativo, por dentro tienen que ir todos positivos en el segundo factor, ¿sí? Y cuando este signo acá es positivo, el primer factor va positivo, y en el segundo aquí vamos a hacer lo mismo, x al cuadrado, pero entonces vamos a intercalar los signos, menos xy más y al cuadrado. Y listo, tenemos resuelto nuestra suma o diferencia de cuadrados. ¿Cómo sabemos que nos da? Pues porque nosotros al realizar esta multiplicación nos tiene que dar exactamente este mismo resultado. ¿Listo? Y esta es suma o diferencia de cubos. ¿Listo? Hasta aquí nosotros quedamos en la ocasión pasada. Vamos a ver vamos a ver los dos casos que siguen, que ya no son con dos términos, que pues nosotros los conocemos como binomios, sino son tres casos. Se llama trinomio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, son tres términos, se llama trinomio precisamente pues porque tiene tres términos. Y es el término, el caso de factorización se llama trinomio de la forma, porque tiene una forma, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, ¿sí? Donde b y c, esta b y esta c, son números, ¿sí? Son siempre ser números. Puede usted encontrar de pronto que es un 1, un 2, un 3, un 4, pero son números. Y la x siempre va a ser la variable, ¿listo? Entonces, en este caso, ¿nosotros qué hacemos? Vamos con el primer ejemplo, sería x al cuadrado más 3x menos 10. Vamos a ver ese trinomio, ¿sí? Para nosotros resolver este trinomio cuadrado, este trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, nosotros encontramos acá siempre la misma forma. ¿Sí? Nos quiere decir que la x está solita. Existen algunas condiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder identificar si se puede desarrollar por esta forma, ¿sí? La primera, siempre deben ser tres términos. Si hay dos términos, pues ya no es un trinomio de esa forma, ¿sí? El primer término no puede tener parte numérica, sino ya sería otra forma de desarrollarlo. Sería otro trinomio para desarrollarlo, sería otro caso. Otra condición sería este término de la mitad, acá este término de la mitad, la variable siempre tiene que ser la raíz de la variable del primer término, ¿sí? O sea, si yo tengo acá, por ejemplo, x a la 4, ¿sí? Por obvias razones, para poderlo desarrollar, entonces tendría que ser acá x a la 2. Si no tiene x a la 2, simplemente pues entonces no se puede desarrollar por ese método. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra característica tiene para ver si nosotros siempre podemos desarrollarlo de esa manera? Listo. Esas tres condiciones. Trinomio, el primero debe ser, el de la mitad tiene que ser la raíz el segundo término tiene que tener la variable la raíz del segundo término y pare de contar. Entonces vamos con el desarrollo de este caso de factorización. Sencillo. Sacamos la raíz del primer término, que pues si es x al cuadrado, pues será solamente x, ¿cierto? Vamos a abrir dos paréntesis, porque recuerde que tenemos que convertirlos en una multiplicación, ¿sí? Y entonces vamos a poner dentro de los dos paréntesis nuestra raíz, sería x. El primer término lleva el signo positivo de acá, el primer signo que nosotros encontramos en el término que nos están dando a desarrollar.
Y el segundo término acá tiene que ser la multiplicación del primero acá con este del segundo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues nos coincide que también es menos, pero no siempre va a ser así. O sea, yo no puedo colocar los signos que tiene acá. Simplemente coloco el primero y acá coloco el segundo, que es la multiplicación. El segundo va a ser la multiplicación de este primer término por este segundo término, ¿sí? De este primer signo por este segundo signo, perdón. Entonces, en este caso, más por menos, me haría menos, y eso serían, así iría de esa manera. ¿Qué números irían aquí adentro? Quiero que ustedes recuerden esto siempre. Aquí va la multiplicación, aquí va la suma, ¿sí? Tenemos que encontrar simplemente dos números que al multiplicarlos me den este resultado, al multiplicarlos y al sumarlos me den este resultado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Casi siempre cuando son números, acá al ser números pequeños, pues nosotros deducimos que los únicos, lo que tenemos que hacer es sacarle, por ejemplo, a este 10, los factores primos, mitad 5, quinta 1, y terminamos. No tiene sino dos factores primos. Entonces, por obvias razones, tiene que ser el 5 y el 2. ¿Dónde van los números? El mayor va en el primer paréntesis y el menor va en el segundo. Entonces, 5 y 2, ¿sí? Mire que en este caso, si nosotros multiplicamos 5 por menos 2, me da menos 10. Y a 5 le restamos 2, me da 3. Dice sumarlos, ¿sí? Pero recuerde usted que si yo tengo acá menos 5 más 2, esto sería prácticamente una resta, ¿sí? Sería lo mismo que 2 menos 5, ¿sí? Seguiría siendo una resta. O sea, al momento de desarrollar esa suma, con los signos que les corresponden a cada uno, me tiene que dar este resultado, ¿sí? Entonces, 5 por 2, 10, negativo, porque menos, más por menos da menos, y 5 menos 2 me daría 3, positivo. ¿Listo? Aquí vamos a hacer otro ejemplo, para que usted de pronto lo entienda un poquito mejor, o vamos de pronto viendo más ejemplos para que se le facilite. Veamos este. Vamos a hacerlo con m, que siempre lo hacemos con x, m a la 6, menos 41. Por obvias razones, el de la mitad tiene que ser la raíz de este, que es m a la 3, ¿sí? Más 400. Es acá donde yo le decía a usted que con números pequeños es muy sencillo, pero pues con números grandes ya es diferente. En este caso, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a descomponer nuestro número, este número, este último número, lo vamos a descomponer en sus factores primos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores primos? Los que lo multiplican. Entonces, cogemos acá el 400, vamos a descomponerlo mitad, 200, mitad, 100, mitad, 50, mitad, 25, quinta, 5 y quinta, 1. Si nosotros multiplicamos estos números entre sí, 5 por 5 por 2 por 2 por 5 por 2, ¿me va a dar cuánto? Siempre me va a dar 400. Siempre me va a dar este número. No importa en qué orden los coloque. Yo puedo colocar este 2, por ejemplo, acá sí podemos hacer esta combinación. Mire, 2 a la 2 por otro 2 a la 2 por 5 a la 2. ¿Me va a dar cuánto? 400. Siempre tiene que darme 400. Ahí no tiene ningún pierde. O sea, no puede cambiar porque pues ese es el resultado, ¿sí? La idea de esta descomposición es que nosotros podamos agrupar estos factores primos del 400 de tal manera que al sumarlos o restarlos nos dé este número, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, nosotros en este caso podemos tomar, por ejemplo, acá al resolver, al agrupar estos dos, por ejemplo, estos dos, como habíamos dicho, y estos de acá, ¿sí? Si los agrupamos de esa manera, entonces nos va a dar, espérame, los agrupamos de otra manera porque ya les di el soplete completo. Y así pues como que no se justifica. Ya les voy dando parte. Bueno, espérame, esa no era la respuesta. 2 por 2 sería 4, 2 por 5 por 5, 25, por 2, 50, por 2, 100. Encontramos que se pueden hacer dos combinaciones. Esta combinación, 100 por 4, 400. Pero 100, al sumarlo acá tiene que ser positivo, en este caso acá me tiene que dar negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero que todo, nosotros desarrollamos los dos paréntesis, ¿cierto?
pero vamos a desarrollarlos por acá porque está un poquito como despacio y nos queda cortito. Vamos a desarrollar por acá los dos paréntesis. Mira. Dice entonces, el primer signo va con menos, sería m a la 3 y m a la 3, porque sería la raíz de este m, sacamos la raíz. El primer signo sería negativo, que es este, y el segundo sería menos por más, me da menos, me queda menos. Entonces, esos dos números, al multiplicarlos, me tiene que dar 400, ¿sí? Y al sumarlos, me tiene que dar menos 41. ¿Sí? Menos 41. Entonces, cuando nosotros hacemos las combinaciones, acuérdense que en el primer término, acá, iría el primer resultado, el mayor. En este caso sería el 100 y acá iría el 4. Pero pues, al multiplicarlos me da 400, pero no me da 41 al sumarlos. Entonces, por obvias razones, no es este. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de combinación. Podemos encontrar entonces estos tres, y estos tres sería 2 por 2, 4 por 2, 8, y 5 por 5, 25, por 2, 50. ¿Sí? 50 y 8. 50 por 8 me da 400. Menos 50 por menos 8 me da 400. Pero menos 50 por menos 8 me da menos 58. Entonces tampoco me da, tampoco sería. Entonces ahora sí, vamos a ubicarlos de la manera que tiene que ir, y sería de esta manera. ¿Sí? Mire, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, 5 por 5, 25. Y los ubicamos acá, 25 y 16. Si yo multiplico 25 por 16, me va a dar 400. Menos 25 por menos 16, me da 41. Entonces, lo que usted tiene que recordar es que aquí es donde se hace la multiplicación. Aquí van los dos números que multiplicados me den este resultado, y aquí van sumados. ¿Listo? Y esa es la forma. Entonces, ¿qué características tiene este trinomio de la forma x cuadrado bx más c? Que el primer término no lleva número, solamente lleva la letra. ¿Sí? Segundo, que a los dos, que el segundo término, la variable tiene que ser la raíz de este primer término. ¿Sí? Y sencillo. Esa es la forma. Ahora vamos con el siguiente. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Me están escuchando? Si de pronto hay alguna pregunta hasta el momento. Nos toca ir pendientes del tiempo. No, Después, Holman, por el momento no tenemos preguntas en el chat. Vale, señorita Ángela, muchísimas gracias. Bueno, Entonces, vamos con el siguiente caso. Sí, claro, al compañero que estaba preguntando si la grabación la tiene después, sí, claro, su merced llena el registro de asistencia y a su correo le llega la grabación, esta grabación, ¿listo? Entonces, la siguiente forma, el siguiente caso, es el mismo trinomio, nos dice que es de la forma, vamos a corrernos un poquito más para acá porque veo que necesitamos más espacio hacia allá. Es el trinomio de la forma, el que vimos ahorita es este, x cuadrado más bx más c, ¿cierto? Entonces, el siguiente caso es muy parecido, solamente que este sí ya lleva número acá, ¿sí? Y lo representamos con la letra A. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x siempre va a ser la variable con las que nosotros estamos trabajando. A, B y C son números. ¿Listo? Cuando nosotros encontramos un trinomio con esas características, podemos desarrollarlo de esta forma. Este sí ya es un poquito más complicado, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle un poquito de atención. Vamos aquí, por ejemplo, 3x cuadrado, ¿sí? Menos 5x menos 2. Acá, por ejemplo. Características que tiene, las mismas. Miren, esta variable está elevada al cuadrado. Igual que esta es la forma que tiene que tener, pero recuerde que siempre esta variable tiene que ser la raíz de esta. Siempre tiene que ser la raíz de esta. ¿Sí? Entonces, si de pronto acá nosotros tenemos x a la 4, acá tiene que estar x a la 2. ¿Sí? Esa es una de las características. Porque usted puede encontrar de pronto este mismo ejemplo, o lo puede encontrar así. 3x a la 4 menos 5x a la 2 menos 2. Entonces usted va a decir, no se puede porque es que mire que este no es de esta forma, este está 3x a la 4, entonces no se puede. ¿Sí? No, sí se puede. Entonces, el desarrollo es exactamente el mismo y le va a dar a usted el mismo resultado.
¿Cómo se desarrolla? La intención de este trinomio es tomar la parte numérica, este número, ¿sí? Y multiplicarlo por todo el trinomio completo. Entonces, cogemos el 3, ¿sí? Por, vamos a borrar acá, todo el trinomio, ¿cómo es? 3x al cuadrado menos 5x menos 2, ¿sí? Todo lo vamos a multiplicar por este 3. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que tenemos que, si hacemos una cosa, si sumamos, por ejemplo, cuando tenemos una igualdad, 5 es igual a 3 más 2, digamos esa igualdad. Si yo digo al 5 le voy a sumar 8, le voy a sumar 3, entonces a este 3 más 2 también le tengo que sumar 3. Lo que yo hago en un lado lo hago en el otro. En este caso, vamos a aplicar un sistema muy similar, y es que al tiempo que yo multiplico todo por 3, también lo tengo que dividir por ¿cuánto? Por 3, ¿sí? Entonces, para que me quede equivalente y me quede exactamente igual, ¿sí? Entonces, ahora al multiplicar por el 3 es un poquito más sencillo. Espérame, me voy a correr otro poquito hacia acá. Espérame un poquito, a ver, me dicen ahí si ven desde acá, 3x cuadrado. Vamos a corrernos desde acá. ¿Listo? Y vamos a desarrollar nuestro trinomio de esa forma. ¿Cómo va? Entonces, multiplicamos 3 por 3x a la 2. Y mire acá, ojo acá lo que nosotros vamos a hacer, porque si yo multiplico 3x a la 2 por 3, es lo mismo que si yo tengo acá 3 por x a la 2. Esto exactamente es lo mismo que 3 a la 2 por x a la 2. ¿Sí? Y cuando yo tengo un 3 a la 2 por x a la 2, de acuerdo pues a las características de la potenciación, a las leyes de la potenciación, esto es exactamente lo mismo que tener a 3 por x, todo a la 2. ¿Sí? Porque si yo tengo 5 a la 2 por 6 a la 2, es lo mismo que tener 5 por 6, todo a la 2. ¿Sí? Esa es una ley de la potenciación. Entonces, si nosotros a través de esto llegamos acá, entonces, que es a donde tenemos que llegar, vamos a colocarlo entonces directamente. Es lo mismo que 3x, todo a la 2. ¿Sí? Vamos con el siguiente término. ¿Qué sigue? Signo menos. Ahora, mire lo que vamos a hacer acá. 3 por 5x es lo mismo que tener 3 por 5 por x, ¿sí? Y lo mismo que nosotros habíamos hecho hace unos segundos, hace unos momentos con la suma. Si yo tengo 7 por 3 por 5, por ejemplo, 7 por 3, 21 por 5, esto sería 5. Sería lo mismo que hacer 3 por 5 que por 7. Claro, porque aquí el orden no va a alterar el producto, el orden de los factores no va a alterar el producto, ¿sí? Entonces, desarrollando esta ley, tenemos nosotros que esto nosotros también lo podemos escribir como 3 por x por 5, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que 3 por 5 por x por 5. Es más, podemos escribirlo así mejor, 5 por 3 por x, ¿sí? Y esto sería lo mismo que tener 5 por 3x. Mire a dónde vamos nosotros llegando, ¿sí? Si usted se da cuenta, nosotros ya estamos tratando de sacar esto, que es el objetivo, y por eso multiplicamos acá por este 3, para poder hacer esto de una manera que nosotros lo podamos desarrollar, ¿sí? Entonces, en este caso nos quedaría menos 5 por 3x, ¿sí? 3 por 2, menos 6. Y listo, lo tenemos desarrollado ahora sí de esta manera, miren. ¿Qué tenemos nosotros acá? Un trinomio de la forma x a la 2, el que nosotros vimos anteriormente. Lo que hicimos fue transformarlo. ¿Y qué hacemos? Simplemente desarrollar el paréntesis, desarrollar en dos paréntesis, que sería exactamente lo mismo. Sacamos dos paréntesis, ¿cierto? ¿Cierto? Sacamos
Raíz de 3x al cuadrado, pues sería solamente 3x, 3 signo negativo, menos por menos da, más, ¿sí? Y tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den menos 5. ¿Listo? ¿Cuáles serán esos números? Pues entonces le sacamos los factores al 6. ¿Cierto? Mitad serían 3, tercera sería 1, serían el 3 y el 2. Entonces, recordemos nosotros, en este caso tenemos solamente el 3 y el 2. Factores del 6 no son solamente el 3 y el 2, 3 y el 2. También tenemos el 6 y el 1, ¿sí? Porque el 6 por 1 me da 6. 6 lo puedo dividir en 6 y me da 1, y 6 lo puedo dividir en 1 y me da 6. Entonces, estos son los números que nosotros necesitamos para desarrollar acá, ¿sí? Sería la forma correcta. Entonces, si son esos dos números, 6 y 2, 6 y 1, entonces los colocamos. El 6 va acá, el mayor va acá, y el menor va acá. ¿Y qué nos queda? 6 por 1 menos 6 por 1 me daría menos 6. ¿Sí? Y menos 6 más 1 me daría menos 5. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos todo esto, nosotros, de pronto ahorita usted me dirá, bueno, ¿y qué hacemos con el menos 3 que nosotros, el 3 que nosotros habíamos colocado aquí debajo? Este 3. Porque recuerden que si multiplicamos acá por 3, teníamos que dividir por 3 también. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este 3? No, nada, simplemente que aquí no lo habíamos colocado, mire, se nos había olvidado. ¿Sí? 3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Quitar ese 3. Sencillo. Entonces, ¿cómo lo quitamos? Esto es simplemente recordando las leyes, tanto de división, de multiplicación, las leyes de potenciación, de radicación. Es lo que nosotros tenemos que recordar y por eso es que es tan importante aprenderlas. ¿Sí? Si yo quiero sacar acá este número, recuerden, por ejemplo, si yo tengo acá 6 más 5 sobre 3, le voy a poner este mismo ejemplo acá. Este 6 yo lo puedo dividir en 3 por 2 más 5. ¿Sí? Espérame a ver. De esta manera. 6 sobre 3. ¿Sí? Entonces yo puedo, este de acá lo que nosotros hacemos es 3 por 2 sobre 3. De esta manera para que quede más sencillo. Mire. Todo lo que hago es cancelar este 3 y me quedaría el 2. ¿Sí? Y es lo que nosotros tenemos que hacer acá. Simplemente tratar de ubicar en estos dos factores a cuál de los dos le puedo sacar el 3, sacarlo fuera, como hacíamos nosotros factor común en el primer caso que nosotros vimos. Sacamos el 3, sacamos factor común, ¿para qué? Para poderlo cancelar con el de abajo. ¿Sí? Porque ahorita el ejemplo que les está dando ahorita no me funciona porque es que no se puede realizar 5 más 6. ¿Sí? Al sumar no se puede hacer esto, pero al hacer 6 por 5, al multiplicarlo, sí se puede. ¿Sí? Porque 6 por 5, 30 dividido en 3 me da 10. Y si yo lo que hago es sacarlo de acá, me quedaría 3 factor de el 2 por 5, todo sobre 3. Cancelo el 3 y ¿qué me queda? 2 por 5, 10. ¿Sí? Démonos cuenta que sí se puede hacer. Como sí se puede hacer, entonces vamos a sacarlo de uno de estos dos términos. ¿A cuál le puedo sacar factor común? ¿En dónde está el 3 en factor común? En este mismo, ¿cierto? Entonces sacamos el 3. 3 factor de x menos 2. ¿Por qué? Porque para que esto sea x más 3, ¿qué le falta al 3 para que me dé x al x3? 3x. Le falta una x. Entonces 3 por x, 3x. ¿Qué le falta a este 3 para convertirse en 2? Multiplicarlo por 2. 3 por 2, 6. Su signo negativo. Factor de 3x más 1. ¿Cierto? Sobre 3. Ahora sí, mire, cancelo. Y la respuesta es esta. X menos 2, factor de 3x más 1. ¿Será que sí nos quedaría bien? Entonces, pues sencillo, comprobamos. Siempre la única forma nosotros de saber si está bien, pues es multiplicando. Vamos a multiplicar este por este y por este, este por este y por este, teniendo muy en cuenta los signos. Entonces, 3x por x por 3x, 3x cuadrado.
¿sí? Sigue x por 1 más x. ¿Por qué? Porque está el signo positivo. Positivo por positivo me da positivo, x por 1, x. Sigue, menos 2 por 3x sería menos 6x. Menos 2 por 1, menos 2. ¿Cierto? Tengo 6x negativa, debo 6x y tengo 1 en mi bolsillo. Y pago, entonces me queda simplemente, quedo debiendo 5x. Esta resta ya está. 3x a la 2 menos 5x menos 2. Vamos a ver este resultado, mírenlo acá. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Ya nos dimos cuenta, el objetivo de la factorización, ¿qué es? Tomar una suma, una resta de monomios, de trinomios, de polinomios y convertirla en una multiplicación, ¿sí? Es la forma. Yo sé que ustedes se acuerdan que nosotros en algún momento acá, o de pronto si ustedes no lo vieron acá conmigo, yo sé que ustedes lo vieron en el colegio, ¿sí? Y cuando usted quiera aprender a factorizar o quiera recordar factorizar, usted lo que tiene que hacer es recordar la multiplicación de términos, la multiplicación algebraica, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, 3x por 6x más y, digámoslo así. Esta multiplicación, cuando yo desarrollo esta multiplicación, me va a dar cierto resultado. Lo que nosotros estamos haciendo en la factorización es la parte inversa de esa multiplicación de términos, ¿sí? Cuando yo multiplico estos términos, cuando yo multiplicaba estos términos, estoy simplemente haciendo lo contrario en la factorización, estoy haciendo lo contrario de este paso. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que esta multiplicación era así, yo cojo este por este, el signo, y este por este, ¿sí? 3x por 6x, 18x al cuadrado, más 3y, ¿ya? ¿Sí? Y acá, ¿qué hicimos? Simplemente pues le sacamos el factor común. Mire, entonces el factor común de estos dos, tengo que entre los dos el factor común numéricamente, ¿sí? Acá mira que nos quedó mal, perdón. Porque 3x por y me da 3xy, ¿sí? El factor común, aquí en este caso sería factor común, de estos dos números entre el 3 y el 18 sería el 3. Y entre las letras sería la x, ¿sí? Que es lo que está en común, ¿sí? Entonces, lo saco de acá, lo saco de la ecuación y me queda 3x o 18x dividido en 3x, ¿o qué le falta a este 3x para llegar a ser unos 18x al cuadrado? Pues en la parte numérica le falta un 6, 6 por 3, 18, y en la parte literal tengo una x acá, acá tengo 2, pues le falta 1, ¿sí? X por x, x cuadrado, más, acá ya tengo el 3, ¿sí? Perdón, sí, aquí ya tengo el 3, tengo la x, me faltaría solamente la y. Y mire, 3x por 6x más y, 3x por 6x más y. Es exactamente lo mismo. Es la parte inversa de lo que nosotros habíamos visto como multiplicación algebraica. Esa es la factorización. ¿Qué pasa? Que pues simplemente nosotros nos encargamos de tratar de desarrollar cómo aprender a factorizar y cómo desarrollar estas factorizaciones, más no identificar cuál es cada caso. ¿Cómo hago yo para saber cuál es cada caso? El último caso es el más sencillo, que se llama el trinomio cuadrado perfecto. Esa palabra yo creo que a ninguno se le olvida. Trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Y también tiene que tener ciertas características, vamos a verlo, y ya ponemos unos ejemplos aquí en los últimos minutos que tenemos, pues para poder mirar, no para desarrollar, sino para identificar cuáles son la forma cuál es el método que se utiliza, que es el objetivo de esta temática. Entonces, el trinomio cuadrado perfecto, vamos a poner acá un ejemplo, a al cuadrado menos 10a más 25. Este trinomio cuadrado perfecto también tiene unas características que nosotros podemos ver. La primera, siempre que usted encuentre un término, un trinomio, yo le aconsejo siempre primero que todo que lo organice, porque usted lo puede encontrar de esta manera. 10a, esta nos quedó como chiquita. 10a más
a la 2 más 25. Usted lo puede encontrar de esta manera, ¿sí? Y es exactamente lo mismo. Lo que yo aconsejo siempre, o lo que nosotros tenemos que hacer siempre, es organizarlo de acuerdo a las incógnitas. Siempre la incógnita de mayor a menor. Entonces, primero iría este término, que es la a al cuadrado, porque tiene el exponente más grande, y luego iría la a, que tiene el exponente que le sigue. Y acá, mire que estamos con la a al cero, el exponente al cero, porque no hay a. ¿Sí? Eso sería lo que nosotros tenemos que hacer. Primero que todo, organizarlos. Entonces, primero, este tiene que estar elevado al cuadrado o tiene que poder sacarse de raíz. El segundo término tiene que ser la raíz del primero, siempre, ¿sí? Y en los trinomios cuadrados perfectos, a los extremos también se les tiene que poder sacar raíz. Mire, en este caso a este y a este tiene que poderse sacar raíz, ¿sí? Esa es otra de las características. Otra de las características será, yo tengo que al multiplicar las dos raíces, ¿sí? Estas dos raíces, a y 5, que son las raíces de los dos extremos, al multiplicarlas dos veces, me tiene que dar este término de la mitad, ¿sí? 2 por 5 por a me da 10a. Tiene que darle exactamente este número, ¿sí? Si no le da, no es un trinomio cuadrado perfecto, por eso se llama perfecto, porque al hacer esta operación, le da a usted el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Simplemente sacamos las raíces, a 5, ¿sí? Y abrimos los dos paréntesis. Un solo paréntesis. Esta es la respuesta. A más 5 todo al cuadrado, ¿sí? En este caso, pues como nosotros tenemos que viene con signo negativo, entonces nos queda con signo negativo. ¿Y cómo será? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí nos da? Entonces, nosotros recordamos, ¿usted se acuerda que esto se desarrolla de una manera? Nosotros lo desarrollamos de cierta manera. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien. Primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, que fue lo que hicimos nosotros acá hace un momento, por el segundo al cuadrado. Perdón, por no, más. Más el segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Acá, espérame un segundito porque acá están mal los signos. 10 más, lo hacemos acá de otra manera. Al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más 5 veces el segundo al cuadrado. Y de esta manera nosotros tenemos desarrollado nuestro trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo, pues para que lo podamos entender un poquito mejor. A ver, 49x a la 6, porque siempre, casi siempre utilizamos los primeros términos, solamente la x. 49x a la 6 menos 70 m a la 3 n a la 3 más 25n a la 6 n a la 6. ¿Sí? Entonces, sacamos nosotros raíces cuadradas. Raíz cuadrada de este número, raíz cuadrada de este número, ya que este ya es un poquito más complicado. Raíz cuadrada de 49, 7. Raíz cuadrada de x a la 6, x a la 3. Raíz cuadrada de 25, 5. Y raíz cuadrada de n a la 3. Si yo multiplico esto todo por 2, ¿sí? Me tiene que dar este resultado. Y pues vamos a ver, para saber si es un trinomio cuadrado perfecto. 2 por 7 será 2 por 7, 14, 14 por 5, 70, 2 por 5, 10, por 7, 70, 70, x a la 3, mira, porque yo no sé por qué le coloqué aquí x a la 3, si es que aquí, bueno, sí, aquí está x, 70, x a la 3, entonces, ¿en dónde está mal? ¿Qué chiste? Es acá.
Bueno, vamos a dejarlo así. Aquí le colocamos la M, vamos a cambiar la X, porque siempre X no se puede. Vamos a colocarle acá la M a la 6, y si no, jamás nos va a dar ese trinomio cuadrado perfecto, jamás nos va a salir. Aquí sería M a la 3, sería la forma correcta. Ahora sí. Entonces, 2 por 5, 10, por 7, 70, M a la 3, N a la 3. Mire que nos da exactamente lo mismo de acá. Pues sencillo, vemos que sí es, entonces abrimos nosotros nuestro paréntesis, ¿sí? Y colocamos los términos. 7, M a la 3, menos 5, N a la 3, todo al cuadrado, ¿sí? Esa es la forma en que nos queda a nosotros nuestro trinomio cuadrado perfecto. Y al desarrollar esto y multiplicarlo al cuadrado, quiere decir que es 7m a la 3 menos 5n a la 3. Como es al cuadrado, quiere decir que es 2 veces. Por 7m a la 3 menos 5n a la 3. ¿Cierto? Perdón. Entonces, ¿cómo se resuelve siempre que nosotros encontremos una resta o una suma dentro de un paréntesis elevado al cuadrado? Se resuelve el primero al cuadrado por 2 veces el primero por el segundo por el segundo al cuadrado. Ese es el trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos que sería 7m a la 3 todo a la 2 por 2 veces por no. En este caso sería menos 2 veces el primero por el segundo, 7m a la 3, 5n a la 3, más, signo más, sigue el más, el segundo, 5n a la 3, todo al cuadrado. Y al desarrollar nosotros esto, pues nos va a dar exactamente nuestro trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Entonces, ahora sí, voy a ponerles unos ejercicios. Quiero que estén pendientes ahí, activen sus micrófonos. Activen sus micrófonos porque vamos rápido, nos quedan exactamente, nos pasamos 1 minuto, vamos a pasarnos 3 minuticos. Tres minuticos nos vamos a pasar ya. 25, x a la 4, menos 49, y a la 2. Van ustedes pensando entonces, ¿por qué, o sea, cuál de los dos podemos nosotros aplicar? ¿Cuál de los casos que nosotros vimos podemos aplicar? ¿Listo? Por acá. Listo. Así, rápido. Entonces, ahora sí. Ustedes me dirán, ¿tienen activos sus micrófonos por ahí? ¿Los escucho? A ver cuántos sabemos. Dice que sabemos 33 personas, 33 compañeros. Compañeros, activen sus micrófonos. Aquí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué método se desarrolla? ¿Por qué método? Ya todos tienen la opción de activar los micrófonos, entonces lo pueden hacer libremente para participar, por favor. Gracias. Listo. Profe, Gracias, ese Susana. es, La letra, si no me vayan a regañar por la letra. profe, ¿sí me escucha? Sí, señora, sí lo estamos escuchando. Esa es diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, sí, señora. Diferencia de cuadrados. ¿Por qué sabemos que es diferencia de cuadrados? Primero, porque es una resta. Solamente hay 2 términos, es una resta, y a los 2 se les puede sacar raíz. Sencillo. Para de contar diferencia de cuadrados. El que sigue. Compañeros, sin pena. Ánimo que sí se puede, si se equivoca no importa, porque aquí aprende. Esa es la idea. Esa es diferencia de cubos, profe. Sí, señora, suma o diferencia de cubos. Suma o diferencia de cubos. ¿Por qué? Fácil. Hay una suma o puede ser una suma o una resta.
solamente hay dos términos, a los dos términos se les puede sacar raíz cúbica. Recuerde que el 1 también hace parte, al 1 se le puede sacar raíz cúbica o raíz cuadrada o raíz sexta, no hay problema porque todas las veces que multipliquemos 1 por 1 por 1, nos va a dar 1. Entonces, raíz décima de 1, 1. No hay problema, se le puede sacar raíz cúbica. El que sigue, el más fácil de todos, el que siempre tenemos que mirar nosotros antes de cualquier otro de los casos, siempre primero tenemos que ver factor común. Siempre tenemos que ver primero que todo el factor común. Factor común. Y ya hay tres términos. Mire que ya hay tres términos acá. 1, 1, 2 y 3. Ese es ¿Sí? trinomio de la forma x2 más bx más Sí. c. Correcto. Este es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Listo. Eso es todo, compañeros. Muy fácil. Mire que esto solamente es, o sea, la forma en que nosotros lo vemos ya es de otra manera. ¿Sí? Recuerde que factorizar es convertir esto en una multiplicación. ¿Sí? Es convertir lo que usted tiene acá, convertirlo en una multiplicación. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a convertir en una multiplicación? Bueno, a través de esos casos. Estos que nosotros vimos son los más comunes. Existen otros. Hay de pronto ya por suma, hay uno, por ejemplo, que se llama por adición o sustracción. Hay otro método también, hay varios, pero esos casi nunca los utilizamos. Casi siempre los que nosotros utilizamos son esos 6, 7 casos, ¿sí? Entonces, simplemente es ponerle un poquito de sentido común, porque esto no es de más, sentido común, y usted mirar de pronto lo que le están mostrando, analizarlo y saber cómo lo puede resolver y convertirlo en una multiplicación, de modo que le dé exactamente el mismo resultado que usted encontró primero. Esa es la factorización, no es más. ¿Listo? Compañeros, hasta la próxima. No se les olvide, por favor, llenar su asistencia para que les llegue la grabación de esta capacitación. Cualquier tema, recuerden que ustedes también pueden a través de la página de la UNAD entrar allí y mirar absolutamente todas las capacitaciones que nosotros tenemos allí en la biblioteca virtual. Entonces, gracias a todos, hasta luego, que tengan un muy buen día, ánimo con esas tareas a los que empezamos ahorita nuevamente periodo. Muchas gracias, Holman, y a todos los participantes, muchas gracias. No olviden diligenciar la asistencia. Gracias y feliz tarde a todos. Gracias, que estén muy bien.